Eduardo Franco Lor, vocal que va a reemplazar a Esteban Guarderas en el Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo a lo que corresponde, pero se ha abierto un debate sobre esta renovación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy buenos días, doctor Eduardo Franco Lor, qué gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Ecuantena. Milton Castillo presentó una demanda de medidas cautelares para evitar que usted sea posesionado como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buenos días, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, yo soy actualmente consejero principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por mandato del artículo 205 de la Constitución y del artículo 47 de la Ley Orgánica reformada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El día de ayer, el ingeniero Andrés Fantoni me envió ya la acción de personal, es decir, estoy en ejercicio ya de ser consejero de Participación Ciudadana. Y porque simplemente la Asamblea Nacional, mediante juicio político, censuró y destituyó al consejero Juan Esteban Guarderas y me correspondía a mí, en el orden de sucesión, en la lista de varones, asumir, de acuerdo con las disposiciones antes dichas, ser el consejero principal. Y ya lo soy, ya tengo la acción de personal, ya se me habilitó el sistema Kipux y Lotus y vamos adelante. ¿Y qué implica esta demanda presentada por el señor Milton Castillo? No conozco, yo recién me entero por ustedes esa demanda, no conozco en lo absoluto, no conozco a Miguel Castillo y obviamente el día que se me notifique pues tendré que responderla. A mí me asiste el derecho, fui electo por la voluntad soberana del pueblo en febrero del 2023. 7 de la mañana con 35 minutos. Doctor Eduardo Franco Lor, ¿en qué queda el tema de que usted fue destituido de su cargo debido a infracción grave, pues hizo proselitismo político junto al expresidente Rafael Correa? Y ahí lo vincularon con el tema de la Liga Azul. Ya, esa es otra infamia que hizo el juez Muñoz, porque el 3 de septiembre, cuando yo me posesioné ante la Asamblea Nacional como consejero suplente, vino esta inhabilitación. A mí no me destituyeron, me inhabilitaron junto a Bielka Párraga como consejera suplente y Augusto Verduga y Yanira Salto, consejeros principales, fueron destituidos. Todos ellos, y yo particularmente con mayor razón, hemos presentado el recurso de apelación y estoy absolutamente seguro que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral va a fallar a nuestro favor por dos razones fundamentales que les quiero explicar. En primer lugar, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, y el Ecuador forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos del año 2010, en el caso cuando el actual presidente Petro era alcalde de Bogotá, fue destituido, y esta sentencia, que es vinculante para todos los países y jueces administrativos y judiciales, dice que los funcionarios electos democráticamente en las urnas, o sea, frutos de la voluntad popular, no pueden ser destituidos por jueces ordinarios. Y solamente lo pudieran ser cuando hay una sentencia de orden penal. Y esto no ha ocurrido. El otro aspecto es que se endilga que yo hice activismo político junto al resto en una entrevista que tuvimos con el expresidente Rafael Correa Delgado. Pero resulta que para la justicia ecuatoriana, para el derecho ecuatoriano, Rafael Correa fue sentenciado. Sentencia que, por supuesto, yo siempre la he denostado en las redes sociales como una sentencia injusta, arbitraria, porque el expresidente no cometió ningún delito. Y él fue sentenciado por influjo psíquico como autor inmediato del delito de cohecho y perdió
así dice la sentencia, los derechos de ciudadanía, perdió los derechos de participación política. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede uno conversar y que no se habló de la campaña política con un personaje que no tiene, digamos, derechos políticos? Una contradicción, una contradicción. Y por eso mi abogado ha presentado ya ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral toda la documentación y hemos pedido ser recibidos en audiencia de estrados después que, porque ahora están que alguien recusó, creo que la doctora Abiel Capárraga recusó a un juez y después de esa recusación va a establecerse pues la audiencia de estrado para que mi abogado pueda en derecho explayarse sobre estos aspectos que son de suma importancia. Ahora va a resolver el Pleno, es decir, los 5 jueces y con jueces que les toca asumir y respetar el orden jurídico internacional del sistema de los derechos humanos. Doctor Eduardo Francolor, eso significa que mientras exista interpuesto el recurso de apelación y mientras no resuelva el Tribunal Contencioso Electoral, usted podrá continuar en funciones. Usted puede estar en funciones. Yo siempre, desde el 3 de septiembre, fui consejero suplente hasta el día de la destitución y inmediatamente el Departamento de Personal del Consejo de Participación Ciudadana se puso en contacto conmigo para que envíe pues toda la documentación, ya envié la declaración juramentada, todos los requisitos que se establecen para poder habilitarme y ya el día de ayer el ingeniero Fantoni me envió pues la correspondiente acción de personal, se me habilitó el sistema Kipus y Lotus y vamos adelante y entiendo que esta semana va a haber una audiencia vía Zoom del Pleno del CPCS. La idea es que yo quiero aportar positivamente a este organismo tan venido a menos en los últimos tiempos y yo he conversado con Augusto Verduga, con Yadira Salto, tengo una magnífica relación con el presidente Andrés Fantoni y pienso que si devolvemos la paz y la tranquilidad al interior del organismo, principios éticos, principios morales, acatamiento de la ley, todos los concursos que van a venir en el futuro, el concurso de la fiscal, deben ser transparentes, nítidos. Yo jamás me voy a prestar para una triquiñuela, para una falsificación, para algo indebido. Ya tengo 69 años de edad, he sido profesor universitario durante 42 años, acabo de presentar ya el correspondiente licencia sin sueldo de la Universidad de Guayaquil, tengo 42 años y pico de profesor universitario y caramba, yo pienso que el mejor homenaje a mis alumnos, a mis cátedras que he dado de derecho durante muchos años es siempre actuar en base a principios éticos y morales y ceñido a la Constitución y a la ley. Yo soy amigo, mire, de Jorge Glass, me honro en haber sido abogado de él en el caso de Brecht, amigo del expresidente Rafael Correa Delgado, me honra esa amistad, amigo de muchos dirigentes políticos, de muchos dirigentes sociales, económicos, dirigentes empresariales y artísticos, he sido abogado de muchos de ellos y por supuesto yo no me debo a nadie, yo me debo a mi conciencia, a mi actitud frente a la vida, que voy a actuar al frente de este organismo con mucha ponderación, con mucha verticalidad y la prensa y la sociedad se va a dar cuenta. Es decir, vamos a ejercitar una verdadera política de conocimiento de los derechos ciudadanos. Hoy más que nunca, mire el Ecuador, lo conmocionado que está con esta desaparición forzada de estos niños de las Malvinas. ¿Dónde están los derechos de participación de la sociedad? Tiene que haber este empoderamiento de los derechos de participación para que la sociedad no se deje atacar por el sistema ejecutivo, por el sistema de arbitrariedades. Esto no puede ocurrir en una sociedad democrática. Doctor,
pero ¿cómo lograrlo cuando evidentemente el Consejo de Participación Ciudadana ha sido manejado políticamente, no solo por un partido, por todos los partidos? Hoy le tocó al partido de gobierno, mañana al correísmo, y ha sido evidente que las manos de los políticos han estado inmersas en todos los movimientos del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que genera dudas en la ciudadanía y muchos están porque desaparezca este Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo nos garantiza Eduardo Franco Lor que esto no va a ocurrir? Porque ya se está hablando de que va a existir una mayoría correísta, precisamente que será encargada de poner al nuevo fiscal o a la nueva fiscal de la nación. Vea, son comentarios absurdos, porque yo aspiro que las resoluciones del organismo se lleven a cabo en consenso. No 4-3, no mayorías y minorías, sino vamos a tener discrepancias porque somos seres humanos que podemos opinar de una manera distinta sobre un enfoque determinado. Pero la idea es dar una imagen democrática, dar una imagen de paz social interna, dar una imagen de ponernos de acuerdo en los puntos fundamentales. Y en los que no estamos de acuerdo, dejemos pasar, pero no entrar en esta imagen negativa, como bien ha dicho usted, distinguida periodista, que por eso es que tiene una pésima imagen el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo no me voy a prestar para esto, yo me voy a prestar a darle una imagen positiva de ponderación. A mis 69 años de edad creo que voy a ser útil a este organismo para sopesar con tranquilidad que los enemigos, decirle que los enemigos del Consejo de Participación, las élites que no quieren que el pueblo ecuatoriano se empodere de los derechos y garantías de participación social que tiene nuestro pueblo, son los que desean terminar con el CPCS. Ya en febrero del año pasado hubo la consulta popular y el pueblo votó a favor de que no se termine este organismo. Sin embargo, los politiqueros desean terminarlo, pero cuando ya empiezan las elecciones sí echan mano justamente a las candidaturas. Mi candidatura, yo jamás, distinguidos periodistas, jamás me he afiliado a un partido político. No soy afiliado a ningún partido político. He ocupado funciones públicas, he sido 2 veces subsecretario de Estado. En la época de Jaime Rodó Aguilera fui comisario de policía, muy joven, fui intendente de policía, he sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia. He tenido amigos en todos los espectros ideológicos y políticos. Fui 4 años subsecretario de Trabajo en un gobierno de derecha que fue el gobierno de Sixto Durán Ballén, que era amigo mío. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay que actuar no apegado al partidismo político, pero sí apegado a la moral, a las buenas costumbres. Y si hay concursos, no hacerlos amañados, hacerlos transparentes, que todo el mundo lo vea, que hayan verdaderas veedurías ciudadanas de observación de los concursos. Así de simple. Las cosas no son complicadas cuando son transparentes y cuando la prensa tenga visibilidad a los concursos. Eso es todo. 7 de la mañana con 46 minutos, doctor Eduardo Franco Lor, pero ¿qué opinión le merece esta postura de muchos candidatos de presidente de la República y también a asambleístas que piden, que proponen la desaparición de este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que sean la Asamblea o el Congreso con Cámara Alta y Cámara Baja quienes designen a las autoridades de control del país? Ya el pueblo lo rechazó en febrero del 2023 en una consulta popular. Yo recuerdo que el presidente Lasso de aquella época quiso eliminarlo, el pueblo dijo no, y por eso es que por primera vez los integrantes que nacieron de las elecciones de febrero del 2023, yo quedé en 5º lugar, son electos por voluntad mayoritaria del pueblo. Claro, hay sectores que todavía anhelan a destruir este organismo. ¿Por qué? Porque es un organismo ciudadano, el único organismo en el cual pueden las fundaciones, los organismos de derechos humanos aglutinarse alrededor del entorno de la legitimidad social que deben tener los derechos y las garantías sociales. Para todos, es para todos. Doctor Eduardo Franco Lor, respecto al tema que en estos momentos
tiene a la expectativa al pueblo ecuatoriano es conocer qué pasó con los 4 menores de edad que desaparecieron en el sector de las Malvinas el 8 de diciembre. El día de hoy se va a llevar a cabo en el Complejo Judicial Valdivia la formulación de cargos. Usted, como abogado, como experto en esta materia, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que considera usted que debe darse para esclarecer este hecho que ha conmocionado al país, de acuerdo a las diligencias que se han llevado a cabo? Bueno, yo creo que judicialmente las cosas marchan bien. El fiscal hubo la acción de protección que tipificó el delito como de desaparición forzada. Es un delito imprescriptible. Y a mí me llamó la atención mucho las contradicciones de el alto mando militar y las declaraciones desafortunadas permanentemente del ministro de Defensa. Los tratan de endilgar que fueron estos niños, estos adolescentes, 2 de 15, 1 de 14 y otro de 11, estaban en una actitud de asalto, de robo, ¿no? No hay ni siquiera constancia. Imagínense soldados de la Fuerza Aérea cogiendo unos detenidos que querían robar y no hacen el parte, debieron haberlos llevado a la policía, a la DINAPEN, y nada de esto ocurrió, pero es fácil decirlo para desprestigiarlos. Y eso va poco a poco a descubrirse. Y ayer el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Vela, dijo que es un incidente que no puede afectar a las Fuerzas Armadas. Esto afecta a las Fuerzas Armadas. Ellos están actuando de una manera totalmente protectora y han tenido al interior de Taura prácticamente un sitio en el cual han habido, parecería ser, ejecuciones forzosas. Esto es un escándalo. Felizmente ya las Naciones Unidas ha pedido participar en el proceso penal que hoy día va a iniciarse, y esto es un escándalo internacional que muy mal lo ha manejado el gobierno, muy mal, muy mal. Doctor Eduardo Franco, el manejo del gobierno en estos temas, como usted lo dice, no ha sido el adecuado, no es, este es un caso que lamentamos, la desaparición de los 4 niños, pero igual en la irrupción violenta en la Embajada de México tampoco se lo manejó bien. Eso nos provocó pues que no tengamos buenas relaciones hoy con México. Indudablemente que, vea, los ejemplos determinan que este es un gobierno fascista. No puede ser que en un sistema democrático, el Ecuador, que respeta siempre el derecho internacional y existen los principios de las relaciones internacionales, el viernes 5 de abril del 2024 irrumpió, asaltó por orden del presidente de la República la fuerza pública para detener de una manera arbitraria a un asilado político de México. Irrumpió en la Embajada de México en Quito. Eso lo vio el mundo entero. Eso lo vio el mundo entero esa noche. Parecía mentira. Mira, ni en la época de Pinochet ocurrió una cosa así. Pinochet respetó las embajadas. ¿Esto qué significa? Que es un gobierno fascista. Es un gobierno arbitrario que quiere hacer lo que le da la regalada gana. Y eso está muy mal. Acá mire cómo manejan pésimamente el tema de estos niños. La fuerza pública, hay sospechosos, los 4 de la moto que salieron de la FAE, que cogieron después a los chicos. Los chicos son capturados, los menores, frente a Mall del Sur, imagínense. Y dice que los dejan en Taura, es en la parroquia de Naranjal. Los dejan a menores de edad. O sea, esa creencia, esa posición, solamente esa figura, digamos, espeluzna a la gente. Y hay un ambiente total de todos los partidos políticos, líderes sociales. Yo creo que nadie está conforme con esa desaparición. Y alguien me dijo esta mañana, muy de mañana, que ya creo que están siendo identificados algunos cadáveres. Sería muy, muy lastimoso. Ecoavisa sacó hace poco, ayer creo, la vida de estos niños. Uno de mayor de 15 años eran deportistas, cantantes. El niño de 11 años era un estudiante muy
muy aprovechados. Da pena ver esas imágenes, esos padres, cómo quedan destrozados, niños que tenían derecho de vivir, ¿no? Ojalá que no hayan muerto. Yo quisiera pedirle a Dios que aparezcan con vida realmente. Esto ha lesionado la conciencia ciudadana. Y ver Doctor, que un ministro de Defensa se enreda en contradicciones, ver a un almirante Vela que trata de minimizar, dice hay un incidente pasajero, una cosa así, que la misma prensa resalta, cuando es un delito grave, un delito que no prescribe, es un delito que incluso es causal, de acuerdo con el artículo 129, de destitución y juicio político al presidente de la República. doctor Franco, ¿queda mal parada entonces como institución las Fuerzas Armadas? ¿Y qué opinión le merece que en su momento dado, el presidente de la República dijo que iba a conformar una comisión para declarar héroes a estos niños? Héroes nacionales. Es que no le parece una contradicción. Si el ministro de Defensa, el alto mando de la FAE, dicen que fueron detenidos por robo, o sea, a personas que han querido robar, los quería, digamos, declarar los héroes nacionales. Eso es una torpeza del presidente, una contradicción y una burla además a la sociedad ecuatoriana. Solamente ese hecho ya es una actitud fascista, es una actitud nefasta, es una actitud indeseable, realmente, por decirlo menos. A mí como ciudadano me llena, yo tengo nietos de esa edad y me llena me molesto mucho lo que ha pasado. Como ser humano, lo siento, me duele en el alma lo que ha pasado con estos niños, que no aparecen todavía. Ojalá aparezcan vivos. Doctor Eduardo Franco Lor, pero esto no es una situación aislada del gobierno frente a unas Fuerzas Armadas en estos momentos señaladas, porque si bien es cierto, el presidente de la República da las políticas, pero a veces quien las ejerce, pues no las ejerce como debe ser. En este caso se ha indicado en este micrófono que las Fuerzas Armadas no están preparadas porque ellos se preparan para la guerra, no se preparan precisamente para lo que se prepara la policía. Claro, esto es una derrota del gobierno en su posición permanente de cómo es. Y esto fue criticado incluso por la Corte Constitucional, estos estados de excepción. La policía tiene un rol específico de prevención y de control a la delincuencia común y delincuencia organizada. Pero mire, incluso él se contradice, usted revisa el decreto de enero 8, mal no recuerdo, del 2024, cuando declara la guerra interna a los grupos, digamos, de la criminalidad organizada, que los denomina beligerantes. Uno de los incisos últimos habla de que tienen que tener cuidado con el derecho internacional humanitario en protección de los derechos humanos, y ahora estamos dándonos cuenta, a raíz de la desaparición de los 4 menores de las Malvinas, nos damos cuenta que han habido una serie en los últimos meses de desapariciones de menores que han desaparecido. Esto es la punta de un iceberg. Todo se va a descubrir que están existiendo ejecuciones extrajudiciales, lo cual sería desastroso. Esto solamente se da en gobiernos fascistas de dictadura abierta. Pero, caramba, hay que investigar. Ya las Naciones Unidas están, el bloque de desapariciones forzosas, el Comité de Desapariciones Forzosas de Ginebra de las Naciones Unidas está en conocimiento de este tema y ya han mandado medidas cautelares incluso a los padres de los niños, de los jóvenes de las Malvinas que están desaparecidos. 7 de la mañana con 57 minutos. Doctor Eduardo Franco Lor, estamos culminando un año, un 2024, en medio de este tema que estamos lamentando que haya pasado con estos 4 niños, pero también en medio de una crisis energética que al parecer estamos en una tregua,
porque no se sabe si en el 2025 continuaremos con esta crisis energética. En medio de un estancamiento económico, no hay reactivación económica en el país, en medio de una crisis laboral, porque con la crisis de inseguridad y energética, pues obviamente no hay trabajo, en medio también de una migración masiva de la población. Un mensaje alentador en este cierre del 2024 que nos espera en el 2025, porque ya estamos en un proceso de elecciones. El 9 de febrero estaremos eligiendo un nuevo presidente o una nueva presidenta de la República. Sí, el mensaje mío es que en medio de la crisis nacional, en medio de las zozobras en que vive el pueblo ecuatoriano, en medio de la angustia que nos encontramos por la inseguridad ciudadana, en medio de estas tenebrosas espectáculos que ha dado el gobierno y contradicciones, y en medio del dolor, terminamos 2024 con dolor humano por la desaparición de estos niños, siempre tenemos que tener fe, primero en Dios, fe en que tenemos que salir adelante como nación, como país, como Estado, y la única arma que tiene el pueblo ecuatoriano es el 9 de febrero, en las elecciones, saber acertar, en votar bien por una o por un candidato lo suficientemente idóneo para enrumbar por nuevas rutas al Ecuador. Eso es lo que le puedo decir, que el pueblo sienta que es dueño de su destino, hoy más que nunca que hemos vivido meses en tinieblas por la crisis energética mal llevada del gobierno y por la inseguridad ciudadana mal llevada también y por el dolor humano ocurrido y por la intrascendencia de un gobierno que se enreda en contradicciones, pues el pueblo tiene la decisión espectacular el domingo 9 de febrero en saber votar, que sepa analizar su voto y vote bien. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Franco Lor. Que tenga un excelente año lleno de bendiciones y prosperidad. Felicidades y feliz año a todos ustedes del panel. Gracias. Perfecto, un abrazo para el doctor Eduardo Franco Lor. Ahora